Hablar de la leyenda del hombre cabeza de chancho es viajar a la nostalgia, en aquellas noches donde padres o abuelos contaban las más terroríficas historias sobre un sujeto con cabeza de cerdo que merodeaba por las tranquilas noches del campo, quizás con la mera intención de asustarnos para que nos comportáramos y fuéramos a dormir, o quizás también existía algo de realidad detrás de esta escalofriante historia. El comienzo de la leyenda es incierto. Algunos creen que todo se gestó en la ciudad de Talagante, un lugar místico y caracterizado por la brujería, según consta en un antiguo escrito de 1933, aunque también la leyenda comenzó a difundirse entre los años 30 y 40 en ciudades como Melipilla, Curacaví y Paine. Con el paso del tiempo, la leyenda del cabeza de chancho comenzó a diluirse. No obstante, entre los años 60 y 70 resucitó gracias al escritor Hernán Bustos Valdivia, quien agregó en sus escritos que este hombre con cabeza de chancho fue visto varias veces en la estación de trenes de Melipilla. Los relatos de la gente de la época solían ser escalofriantes, quienes decían que este hombre alto, robusto, con cabeza de cerdo, acechaba por las noches en las casas de campo, asomándose por las ventanas u observando por algunos muros. Como pasa en todas las leyendas e historias de terror, se le debe dar un significado a la aparición. Por ello mismo se dice que en Talagante un hombre habría ultrajado a su propia madre, y en venganza ésta realizó un maleficio, convirtiéndolo en el hombre cabeza de chancho. La versión de la localidad de Buin es diferente, como suele ser en todas las leyendas o mitos urbanos. Se dice que un hombre muy malo violó a una chancha, quien después de unos meses parió a un niño deforme con cabeza de cerdo, quien deambula por las noches de verano buscando a su progenitor. La otra versión que existe en Talagante sobre esta historia es la siguiente. Se cuenta que una familia adinerada de la ciudad de Talagante fue maldecida por un poderoso brujo, quien profetizó que toda la descendencia de la familia nacería con deformidades en su cuerpo. Esta familia tuvo un total de 3 hijos, los cuales cada uno de ellos nació con algún tipo de deformación en su rostro, con forma de cerdo, orejas largas y puntiagudas y nariz ancha. Como era común de la época cuando las familias se veían enfrentadas a situaciones de vergüenza, se dedicaban a ocultar a sus hijos de la sociedad. Ellos habitaban la antigua casa donde hoy se ubica la Corporación Cultural de Talagante y la biblioteca. Aún se pueden divisar los barrotes de las ventanas en una especie de subterráneo, que era donde supuestamente estos 3 niños dormían. En este mismo lugar, en las tardes, ellos salían a jugar un rato al patio, pero poco a poco su vida en cautiverio comenzó a fastidiarlos. Por ello, de manera osada, muchas veces en la noche escapaban y deambulaban por el pueblo, y es ahí donde mucha gente fue testigo de la presencia de estos niños con cabeza de cerdos. La historia también se contaba en la ciudad de Valparaíso. Su origen se remonta a los años 70. La presencia de un hombre con cabeza de cerdo inquietaba a la ciudadanía. El ambiente se tornaba cada noche más terrorífico, cuando el sonido de un cerdo comenzaba a escucharse en las silenciosas y estrechas calles porteñas. Habían personas que aseguraban haberlo visto en las escaleras y callejones de la ciudad. El norte no fue la excepción, y la leyenda del cabeza de chancho también se cuenta. Esta data del año 1972, donde una mujer tocopillana habría dado luz a un bebé deforme, también con las características físicas de un cerdo. Ella lo habría escondido toda una vida, pero debido a un descuido, este niño ya transformado en hombre, escapó una noche sin rumbo. Fueron varios los testigos que lo vieron. Todos arrancaron despavoridos al ver al que apodaron como el hombre cabeza de chancho. En el Cerro Renca también el cabeza de chancho tiene su historia. Se cuenta que hace mucho tiempo atrás llegó a la comuna de Renca un minero llamado Emilio Lazo, con la intención de encontrar oro. Cavó hasta hacer una cueva en el Cerro Renca. Pasaron los años y se quedó ahí. Tuvo un hijo que nació con malformaciones en el rostro, el que parecía un cerdo. La comunidad cercana al cerro lo rechazó. Al morir su padre, quien era el único apoyo en su vida, su mundo se vino abajo y lo único que atinó a hacer fue refugiarse en la cueva del Cerro Renca, bautizada como Cueva de Don Emilio. Este hombre, que mantenía un odio acumulado, salía por las noches a robar bebés recién nacidos, para llevarlos a la cueva y devorarlos. Si bien no existen informes de lo ocurrido, es una historia que hasta el día de hoy se cuenta,
cuando los jóvenes salen a recorrer aquel cerro. Otros dicen incluso que de noche se puede escuchar la respiración de un cerdo dentro de la cueva. Pero sin duda que la historia volvió a tomar fuerzas cuando el programa La Otra Cara del Espejo de Mega, una serie que fue emitida desde el año 2000 al 2006, donde en uno de los capítulos más recordados cuenta la historia de un grupo de amigos quienes comienzan a contar historias de terror, ignorando que una oscura presencia acechaba alrededor de la casa. Se trataba ni más ni menos que del hombre cabeza de chancho. Aún así, sabiendo que las historias en torno al mítico cabeza de chancho nacen de la imaginación o exageración de las personas que traspasaron la historia de generación en generación, no debemos desconocer que fue algo que marcó nuestra infancia. El solo hecho de imaginar que aquellas silenciosas noches en casa podrían tornarse escalofriantes con la presencia del cabeza de chancho en nuestras ventanas.